En el mundo del arte suelen aparecer grandes personajes por generaciones, a veces agrupados en una corriente o movimiento. En México hemos tenido grandes ejemplos de generaciones que nos han dejado monstruos artísticos, como lo fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En la actualidad hay una generación de artistas mexicanos innovadores, rebeldes y cuya obra encanta a propios y extraños. Buenas tardes, soy Raúl Ferráez. Yo les presentaré la vida y obra, esta vez una obra pictórica de Karima Muyáez, gran artista mexicana. Acompáñenme, por favor, a conocer esta apasionante historia de éxito. Originaria de la Ciudad de México, Karima Muyáez es una artista muy completa. Si bien su obra se ha caracterizado por ser mágica y envolvente, más mágica resulta la historia de sus orígenes. El abuelo de Karima, David Suleimán Muyáez, de origen libanés, fue escritor y periodista. Estuvo en el movimiento de unificación de los países árabes y era perseguido por los turcos, motivo por el cual tuvo que salir del Líbano. En su ida, pasó por Perú y Bolivia, hasta que llegó a Chile, donde conoció a Emma Morales Gajardo, con quien se casó y procreó 4 hijos. Uno de esos 4 niños fue Khaled Muyáez, padre de Karima. Mi abuelo seguía viajando constantemente porque, aparte de sus movimientos políticos y todo eso, él se dedicó a hacer negocio con todos los materiales educativos que se hacían en Alemania. Cuando el abuelo de Karima llegó a México, ya llevaba algunos meses haciendo tratos con el Instituto Politécnico Nacional para adquirir el material científico de dicha institución. Posteriormente, Khaled Muyáez ingresó a la Escuela Nacional de Antropología, donde estudió junto con algunos de los más afamados arqueólogos de México. En 1957, Khaled se casó con la profesora Estela Ogazón, quien junto con él compartió la pasión y el amor por las tradiciones de México, uniéndosele en la tarea del coleccionismo. Yo crecí, alrededor del arte, ¿no? Mis padres fueron grandes coleccionistas, creador, mi padre fue un creador en muchas maneras, ya hablaremos un poquito de eso. A mí siempre me encantó dibujar y me encantó el color y me encantaba hacer cosas. Y al momento en que me vi como periodista, digamos, que empecé a hacer entrevistas y esto y aquello, era yo muy crítica en cuanto al tipo de trabajo que quería yo hacer. Entonces decía, en ese momento me veía mediocre yo a mí misma como reportera, no sentía que tuviera la suficiente proyección hacia al que iba yo a entrevistar, o no sabía yo muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces dije, no, creo que esto no es para mí, ¿no? Creo que mi verdadera vocación es la creación plástica. Creo que lo voy a hacer mucho mejor que el periodismo. Aunque no lo hacía mal, pero realmente no era lo mío, ¿no? Era como, o tomo una decisión de vida y mi decisión de vida es la creación plástica. Esa fue como, tenía yo que 20 años, como 20 años, y dije, pues ahorita es el momento de decidir qué quiero hacer. Y fue ese fue mi camino, que mis padres siempre me habían dicho que ese era mi camino, pero yo tenía que explorar, y lo hice. Y pues finalmente Karima estudió periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero el amor por el arte que trae en las venas la llevó a estudiar posteriormente artes plásticas en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México y en la Escuela de Arte de Toronto, en Canadá. Más tarde, se especializó en grabado y litografía en Open Studio en Toronto. Estudié periodismo inicialmente porque, francamente, pensé que el arte no me iba a dar para vivir. Entonces dije, necesito una carrera un poquito más normal y que sentía yo que tenía más control sobre mis ingresos y eso, pero finalmente estuve en la UNAM, estudié periodismo, me gustó mucho.
creo que me dio apenas un poco de cultura general y aprender a escribir un poco, ¿no? Que me ha servido muchísimo. Y de repente me di cuenta que, bueno, que realmente a mí lo que me movía en esta vida eran las artes plásticas. Antes de continuar con la obra de Karima, cabe destacar que la pareja Muyáez Ogazón no solo se dedicó al rescate de las máscaras tradicionales de México, sino también a promover y mostrar a su pueblo lo importante que ha sido a través de la historia. Han montado exposiciones de su colección en diferentes recintos culturales en México, Estados Unidos, Canadá y Europa. El Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM albergó la primera exposición importante de máscaras mexicanas en 1981, con 1,250 piezas de colección de Jalet y Estela. Mi madre fue maestra, normalista, estuvo 50 años de servicio, fue maestra, directora, inspectora de zonas aquí en Azcapotzalco, aquí nacimos, aquí crecimos. Ella se dedicó a fomentar la educación y la cultura en la comunidad y tuvo la oportunidad de trabajar en las escuelas directamente y proyectar toda esa ambición de darle a la gente cultura, ¿no? Y mi padre, él estudió antropología, él era chileno-libanés, de padre libanés y madre chilena, llegó a México en 1939 con su familia por historias de la guerra, etcétera, etcétera, conoció a mi madre y mi padre ya venía de una familia de coleccionistas, eran asiduos coleccionistas de timbres y de filatelia, de artes, y él ya traía eso en la sangre, y mi mamá, su padre también era un poco coleccionista de cosas, entonces se juntaron los dos y bueno, empezaron a coleccionar y a comerciar también con esto, ¿no? Los Muyáez Ogazón fueron también socios fundadores del ya tradicional Bazar del Sábado de la Plaza de San Jacinto, ubicado en San Ángel. Por otro lado, la casona de la familia Muyáez es casi un museo, que muestra su espléndida colección de máscaras y las esculturas. Además de ser refugio de amigos, artistas y escritores, es el corazón latente de los padres de Karima. Ellos han sido coleccionistas de muchas cosas y la colección que se convirtió en la más importante fue la de máscaras, porque a mi papá le fascinaban la estética de la máscara. O sea, también es muy importante la historia del baile, traje y todo, pero a él en especial lo que más le fascinaba era la estética, ¿no? El balance, la fuerza. Entonces empezó a dejar un poco no de coleccionar otras cosas, pero hacer esta su colección más importante. Y yo creo que contamos con alrededor de, no sé, unas 3,000, 4,000 máscaras, todas tradicionales, mexicanas, bailadas, todas tienen esa característica, que todas han sido usadas. Y que sabemos su historia, su información etnográfica, de dónde son, en qué bailes se usan. Es una cosa muy fascinante. Así fue como... Y él con su educación, ¿no? Con su trayectoria, que siempre le gustó las raíces de México, bueno, fue muy fascinante. Y la fuerza, ¿no? La fuerza que tienen las máscaras. Se convirtió en una colección, pues yo creo que única en el mundo. Karima proviene de una familia involucrada con el arte desde hace casi un siglo. Su padre, el gran arqueólogo y pintor y escultor Jalet Muyáez, fue de la primera generación de la Escuela Nacional de Antropología, amigo de personajes como Pablo Neruda y Gabriel Macotela.
Su interés por las artes lo hizo un coleccionista incansable de piezas de Tamayo, Picasso y Pedro Coronel. Al regresar, Karima nos contará de esta colección que toca a ella, por su generación, preservar para el regocijo de todo el mundo.